Capítulo 181. Las cuerdas de jade que me rodeaban vibraban con una pulsación rítmica, similar a los latidos del corazón, envolviéndome en lo que parecía un capullo de seda verde brillante. Las hebras más suaves que componían la capa interna de esta barrera protectora se aferraban suavemente a mi túnica, entrelazándose con la tela. El resplandor verde vibrante arrojaba una luz surrealista, aislándome del mundo exterior e imbuyendo el espacio de una cualidad serena y sobrenatural. La batalla fue más fácil de lo esperado. Su maestro no pudo manifestarse completamente aquí, lo cual tenía sentido, dado que un inmortal se había tomado la molestia de crear este lugar. Al final, sin embargo, no pude matar a ninguno de ellos ni tampoco pude sentirlos, lo que significaba que habían logrado escapar. Me molestó que Ujin se llevara la manzana dorada, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto ahora. Llorar sobre la leche derramada no ayudaría. Me hubiera encantado estudiarla y ver cómo una fruta ya afectaba al cuerpo. La información en la biblioteca del clan Son era detallada, pero leer sobre ella y verla de primera mano eran dos cosas diferentes. Sin embargo, no podía seguir enfadado porque había obtenido una técnica de nivel celestial. Solo pensarlo me hacía temblar de emoción. Al diablo con Ujin y con todos los planes que tendría que hacer para matarlo más tarde. Estudiar esta técnica era mucho más importante. El capullo verde que me envolvía empezó a deshacerse, sus innumerables hilos de jade, cada uno más fino que un mechón de cabello, se fueron desprendiendo lentamente. A medida que se desenredaban, los delicados hilos desaparecieron de la vista, disolviéndose en el aire como la niebla. Poco después, me quedé en un pasillo silencioso y oscuro. A pesar de la situación, me sentí bastante tranquilo. Cada vez que la ira brotaba ante la idea de perder un tesoro como la fruta Yang, mi mente vagaba hacia la técnica de grado celestial. 8 fantasmas mentales era una técnica compleja. Si bien había leído sobre varias técnicas de grado celestial y su funcionamiento, poseer una era diferente. La diferencia más significativa entre las técnicas de grado celestial y de grado terrestre era cuán versátil podía ser una técnica de grado celestial en la dirección para la que estaba destinada. Además, era complicada como el infierno. Seguí los pasos de Ujin hasta que el pasillo se hizo lo suficientemente pequeño como para que apenas cupiera yo, y terminé en un callejón sin salida con un extraño conjunto de inscripciones. Aunque era un novato en cuanto a formaciones y no era arrogante en cuanto a mis conocimientos, me gustaba pensar que sabía un poco de lo que estaba hablando, pero la inscripción en la pared me mostraba que era poco más que un tonto ignorante. ¿Un sistema de teletransportación? Intenté descifrar las inscripciones, pero me dejaron suspirando. Claro, teletransportar gente al exterior podría parecer una función esencial en una tumba, pero esto era mucho más. En esa época, no se conocían los sistemas de teletransportación. Se mencionaban algunas técnicas de teletransportación poco conocidas, generalmente esquí grade, pero se consideraba imposible lograrlas con sistemas de teletransportación. Sinceramente, ni siquiera me acercaría a eso si fuera obra de otra persona. La teletransportación era un proceso delicado. Un movimiento en falso y podía acabar destrozado o, peor aún, provocar una explosión. Pero confié en la habilidad de la persona que hizo este lugar. Mierda, podría haber aprendido mucho sobre matrices de teletransportación de él, suspiré mientras sacaba mi cuaderno y copiaba la matriz. Fue una pena que no pudiera convertirse en mi abuelo del anillo, aunque definitivamente habría estado paranoico de que intentara apoderarse de mi cuerpo si eso hubiera sucedido. Al final, no pude quedarme aquí para siempre. Por lo general, habría sido cauteloso con el sistema de teletransportación, temeroso de que pudiera enviarme al mismo lugar que Ujin. Afuera, su maestro podría matarme fácilmente. Sin embargo, era poco probable que el inmortal que creó este lugar tuviera la intención de dejarme morir o teletransportarme a la ubicación exacta de Ujin. Incluso si lo hiciera, su maestro aún estaría debilitado y yo podría tener la oportunidad de acabar con Ujin. Puse mi mano sobre la matriz y el mundo a mi alrededor se retorció y giró. Lo siguiente que supe fue que estaba en una jungla. Podía sentir gente cerca, aunque Ujin no estaba a la vista. Me habían teletransportado cerca de un grupo, pero en un lugar diferente al de Ujin. ¿Cómo pude haber terminado en un lugar diferente cuando la inscripción era idéntica? Era como copiar un texto y obtener resultados diferentes cada vez que lo pegabas. La lógica detrás de eso no tenía sentido. Si hubiera sabido que el inmortal podía hacer esto, le habría preguntado al fantasma. Esta pregunta me perseguiría por mucho tiempo.
Mientras caminaba hacia el grupo, algunos de ellos se giraron para mirarme. Parecía que no era el primero en salir de la tumba. Mis primos también estaban allí, junto con Son Son. Cuando me acerqué, ella se giró hacia mí y entrecerró los ojos. «Te peleaste», observó Son Son. «¿Al menos ganaste?» Yo diría que fue más bien un empate, me encogí de hombros. De todos modos, ¿qué encontraron todos? Liu Bo y Liu Yen mostraron 2 pergaminos, sonriendo. Era extraño ver sonreír a Liu Yen. Por lo general, tenía el ceño fruncido, como un profesor decepcionado. 2 técnicas de grado terrestre, dijo Liu Bo. Estamos planeando enviarlas al clan. Dado que estas técnicas no son parte del arsenal de la secta del Sol Ardiente, no infringen ninguna regla. Puedes aprenderlas si quieres, dijo Liu Qian desde un costado. Incluso en ese momento feliz, mantuvo sus emociones en secreto y me dijo que seguramente había encontrado algo mejor. La conocía lo suficiente como para entenderlo. Sin decirle una palabra más, instalé un sistema silenciador a nuestro alrededor, lo que nos dio la privacidad que necesitábamos para hablar libremente. Como era el único conjurador de sistemas en el grupo, sin mí, el equipo no habría podido hablar con confianza en este viaje. Fue algo interesante en lo que pensar. Encontré una píldora para ascender a la fundación, que ayuda a alguien a entrar en el establecimiento de la fundación. Pero es una fórmula perdida, dijo Liu Qian. Estaba pensando en enviar la píldora a un alquimista para ver si podía aplicar la ingeniería inversa. La píldora no ha perdido su potencia, incluso después de estar en esa tumba quién sabe cuánto tiempo, comentó Son Son. La persona que construyó esta tumba debe haber planeado exactamente cuándo se abriría. Es muy probable que tuviera un sistema automático para crear la píldora justo antes de que eso sucediera. Algunas píldoras conservan sus efectos durante mucho tiempo, pero miles de años es mucho tiempo, especialmente para una píldora de nivel 3 o 4 como la que mencionaba mi primo. Por lo que había mencionado el fantasma, la extraña mancha oscura que usaba para mantener las cosas suspendidas en el tiempo era rara. Dudaba que la usara solo para almacenar una píldora de nivel 3. Liu Qian sacó un par de pergaminos de su anillo de almacenamiento. Parecían pergaminos comunes y corrientes, con un ligero tinte morado en los bordes, y me los entregó. Estas son algunas recetas de píldoras de nivel 3. Puedes quedártelas ya que el clan Liu no tiene un alquimista y no me sirven. Quizás le enviemos copias al clan más tarde, dijo Liu Qian. Bueno, esto me hace sentir un poco incómodo. No obtuve muchas recompensas, me reí entre dientes, colocando los pergaminos en mi anillo de almacenamiento. No era que no tuviera cosas que darles, pero entregarlas ahora probablemente nos mataría a todos. Matrices de nivel 7 y recetas de píldoras de nivel 6 en manos de un grupo de cultivadores de recolección de ki y un cultivador de establecimiento de la base, estaríamos también muertos si se supiera de eso. Incluso los ancianos del núcleo matarían por tales cosas. Por eso debiste haber venido con nosotros, dijo Liu Bo, pasándome un brazo por los hombros. Terminamos en un túnel donde cada uno de nosotros hizo una prueba y obtuvo diferentes recompensas. A Liu Feng no le faltan técnicas de nivel terrestre, intervino Son Son, sonando ofendido. Incluso los recursos de cultivo y cualquier píldora que quiera están a su alcance. No tienes por qué estar celoso de las recompensas que obtuvimos de la tumba inmortal, Son Son, bromeé. Después de todo, no importa cuántas recompensas obtenga, siempre te recordaré con cariño, como un trampolín hacia mis metas. Creo que has confundido nuestros roles. Tú eres el trampolín, Son Son puso los ojos en blanco. Pasaron las horas y la gente conversaba con sus amigos mientras salían de la tumba. Algunos de los discípulos también hicieron donaciones generosas a sus superiores. A pesar de la multitud, ni Yan ni Ujin aparecieron. ¿Se fugaron o algo así? Podría entender si Ujin decidiera regresar a la secta solo si no tenía una máscara de repuesto o no sabía cómo repararla. Pero los ancianos del núcleo no esperarían a todos. Estaba claro que había habido algunas bajas. La estatua de la cabeza gigante que servía de entrada a la tumba ahora tenía la boca cerrada. Así que partimos con algunos de nuestros compañeros que habían quedado en la tumba, probablemente su sangre caliente se derramó allí. Atravesamos la densa jungla a velocidades vertiginosas. Las sombras de los grandes árboles se difuminaban a medida que tomábamos una ruta diferente a la que habíamos usado para venir aquí. Más tarde esa noche, nuestro viaje nos llevó a un lugar peculiar que parecía estar a caballo entre la naturaleza y la civilización.
Un puente cruzaba un río, con imponentes estructuras que parecían castillos anclados en cada orilla. Grandes palacios rodeaban estas formidables estructuras, sus siluetas proyectaban largas sombras en la luz que se desvanecía. La zona estaba llena de actividad. Figuras que se asemejaban a discípulos y varios habitantes del pueblo se movían rápidamente por los senderos, lo que añadía vitalidad a un entorno por lo demás austero. Bajo el puente, el río fluía con un inquietante color rojo oscuro. El hedor que desprendía era tan fuerte que era casi tangible, como el hedor de la descomposición. El marcado contraste entre la elegancia de los castillos y el río corrompido creaba una atmósfera inquietante que flotaba en el aire de manera incómoda. ¿Qué podría causar que el agua sea así? Esta es la secta del río iluminado por la luna, dijo uno de los ancianos del núcleo, que vestía una túnica carmesí que lo identificaba como miembro de la secta del sol llameante. Son una secta subordinada a la secta del sol llameante. Nos quedaremos con ellos esta noche. No provoquen ningún alboroto ni se peleen con los demás discípulos. Después de eso, los ancianos del núcleo, cada uno usando sus técnicas de movimiento, desaparecieron instantáneamente. Algunos dejaron hojas, pasto o una chispa de fuego, mientras que otros solo dejaron una huella pesada en el pasto pálido. Nos dejaron solos, así que me volví hacia Sonson. ¿Qué hacemos ahora? Sabía muy poco sobre la secta del río iluminado por la luna. Era una secta menor en las afueras del territorio de la secta del sol ardiente. El lugar tenía poca importancia estratégica. Estaba en el borde del continente occidental y no en la frontera de otras grandes sectas. La única razón por la que conocía este lugar, entre las docenas o incluso cientos de sectas similares bajo el dominio de la secta del sol ardiente, era porque uno de mis amigos vivía aquí. ¿Por qué me preguntas? Ella levantó una ceja. ¿Por qué tú eres la líder? Quise responder con sarcasmo, pero me mordí la lengua. Estábamos en público y no era el momento de socavar su autoridad. Tú eres el tipo que se supone que sabe cosas, dijo, como si eso explicara algo. Creo que aún deberíamos seguir sus decisiones, Lady Song, intervino Liu Qian. Un frío repentino recorrió la zona y provocó un escalofrío palpable en todos los presentes. Los discípulos que nos rodeaban retrocedieron instintivamente y dieron un paso atrás cuando Sonson cambió su enfoque y fijó su mirada intensa en mi prima. Sus ojos azules brillaron de manera amenazante bajo el suave resplandor de la luna naciente. Se desplegaron unos zarcillos serpenteantes de ki oscuro que se arrastraron por el aire con una gracia siniestra. Estos zarcillos, cargados de energía malévola, se extendieron hacia Liu Qian y serpentearon a través del espacio que los separaba como susurros oscuros que se hacían visibles. Si necesito tu opinión, te la pediré, Liu Qian, afirmó Sonson, con su voz cortando el aire helado con gran precisión. Sus palabras fueron muy duras y mis primos palidecieron visiblemente. Habíamos estado viajando juntos durante días y tal vez mis primos se habían vuelto demasiado cómodos y se habían olvidado de medir sus palabras en presencia de Sonson. Pero eso fue un error. Ni siquiera yo la interrumpiría en medio de una conversación, al menos no cuando había otras personas cerca. No creo que mi prima haya querido interrumpirte, dije. Ambos deberíamos tranquilizarnos y explorar nuestro nuevo entorno. Sonson frunció el ceño y sus cejas se juntaron, pero luego su expresión se suavizó y una sonrisa tiró de sus labios mientras se giraba hacia mí. ¿Qué sabes sobre la secta del río iluminado por la luna, oh hombre sabio? Preguntó burlonamente. La secta del río iluminado por la luna alguna vez fue conocida por sus artes de la espada de la luz de la luna, pero perdieron la técnica cuando intentaron resistirse a la secta del sol ardiente. Todos sus ancianos y el líder del clan que conocían la técnica murieron. Hoy en día, la secta es más conocida por su alquimia, que es superior a la de las docenas de otras sectas de la zona, resumí de memoria. La atmósfera tensa se disipó, pero mis primos sabían que debían mantener la boca cerrada a partir de ahora. Esto les recordó que, a pesar de cómo se comportaba Sonson conmigo, seguía siendo una bomba de tiempo. Era una de las razones por las que no me había quedado mucho tiempo en Goldwatch City. Ella habría encontrado una forma de crear problemas. Otra cosa era si era prudente tratar a sus seguidores de esa manera. Pero no podía reprenderla delante de los demás, incluso si quisiera. De lo contrario, su imagen se arruinaría. Al menos podía usar esta situación a mi favor. Parecía que Sonson no trabajaba bien con los demás, por lo que crear una atmósfera de jefe distante e intimidante podría ser mejor para ella. En cierto modo, entendí por qué Sonson reaccionó de esa manera.
Ella sabía que mis primos tenían en mente los intereses del clan Liu y probablemente le molestaba la idea de que pudieran traicionarla si eso beneficiaba al clan. Si alguien a quien ella consideraba un traidor intervino en su conversación o intentó decirle qué hacer, bueno, ese fue el resultado. Espera, ¿crees que serán lo suficientemente estúpidos como para atacarnos por la ira por su técnica perdida? Preguntó Son Son. Es muy poco probable, ya que la secta del río iluminado por la luna fue tomada hace unos 1000 años, por lo que queda poca animosidad, expliqué. A pesar del incidente con Son Son y el mal olor del río, no dejé que arruinara mi humor y estaba emocionado de encontrarme con mi amigo. Capítulo 182. Cuando el sol se puso en el horizonte y la luna salió, arrojando su resplandor etéreo sobre el paisaje, quedó claro que pasaríamos la noche solos. Ni los ancianos del núcleo ni ningún representante de la secta del río iluminado por la luna vinieron a ver cómo estábamos o a guiarnos hacia el alojamiento. Algunos discípulos se dirigieron hacia la secta del río iluminado por la luna. En cambio, otros acamparon en las afueras, quejándose de que el olor solo empeoraría a medida que se acercaran al río. Instalé un conjunto para bloquear los malos olores, y Son Son y mis primos se unieron a mí para acampar en las afueras de los terrenos de la secta del río iluminado por la luna. El conjunto era del tamaño de una casa pequeña, ya que si era más grande, sería demasiado débil y no quería desperdiciar más ki en una mera conveniencia. Es muy útil tenerte cerca, dijo Son Son. Sentada en una mecedora, jugaba distraídamente con su cabello, haciendo girar mechones entre sus dedos. La mecedora apenas movía, el suelo blando y húmedo se tragaba a su ritmo. No intentes romper la barrera de la matriz. Es bastante frágil. Esta es una de las primeras veces que he lanzado algo así fuera de la práctica, respondí. Liu Bo encontró un lugar cómodo en el césped. Mientras tanto, mi otro primo, Liu En, diligente como siempre, encendió el fuego. Liu Qian estaba preparando brochetas de carne mientras yo las observaba como un búho. Algunos de los discípulos que estaban cerca nos miraban con celos apenas disimulados. Aún así, Son Son los intimidó demasiado como para acercarse y pedir la misma barrera que yo había instalado para eliminar los olores en nuestro pequeño campamento. Bueno, me voy a ver cómo se formó este río maloliente. ¿Alguien quiere venir? Pregunté. Mis primos me miraron antes de volver a sus tareas, sin decir nada. Son Son, por otro lado, me miró como un halcón y, por el brillo de sus ojos, supe que estaba a punto de decir algo sarcástico. Eres raro, dijo ella. Parecía estar a punto de añadir algo más, pero miró a los demás y se contuvo, pues se dio cuenta de que ciertos comentarios podían socavar la autoridad de la otra persona. Son Son sabía que no me tomaría en serio sus bromas, pero también sabía que, independientemente de mis sentimientos, la gente podría verme como alguien a quien se podía manipular. Avísame si ves algo interesante, bostezó, recostándose en su silla, estirándose y luego cerrando los ojos para tomar una siesta. Su indiferencia no podría haber sido más evidente, pero al menos demostró que confiaba en mí lo suficiente como para saber que no la traicionaría si me dejaba a mi suerte. Me di la vuelta y me dirigí hacia la ciudad. En cuanto salí de la barrera, me invadió un hedor repugnante, como un trapo viejo empapado en vómito podrido. Avanzando a través del olor nauseabundo, caminé más cerca de los terrenos de la secta del río iluminado por la luna. Los que se quedaron atrás tenían razón. El olor empeoraba con cada paso que daba. Aunque descubrir la razón del hedor del río podría no haber sido mi objetivo principal, ciertamente era algo que tenía la intención de descubrir. A medida que me acercaba a los terrenos de la secta, que parecían una ciudad, algunos comerciantes y discípulos de templado corporal me miraron. Aún así, ninguno se tomó más de un momento para volver a sus tareas. Administrar puestos, regatear o correr de un lado a otro después de comprar píldoras. Navegué por las desordenadas afueras de los terrenos de la secta, pasando junto a discípulos de las grandes sectas que conversaban con comerciantes y otros. Mientras observaba la actividad bulliciosa a mi alrededor, algo inusual me llamó la atención. Un hombre volaba por los aires, una maraña caótica de extremidades, aullando mientras se estrellaba inesperadamente de cabeza contra el costado de una casa cercana. Esto hizo que la pared de la casa se astillara debido a la fuerza del impacto. El choque fue brutal y, por un momento, el ruido circundante pareció silenciarse en respuesta al espectáculo. Aunque pude saber que todavía estaba vivo gracias a un indicio de gemido o movimiento sutil.
La preocupación se mezcló con la curiosidad a medida que se desarrollaba la escena, dejando a los espectadores en un estado momentáneo de vacilación y conmoción. El autor del incidente se abrió paso entre la multitud. Aunque yo era más alto que el promedio, este tipo era un gigante. Era al menos 2 cabezas más alto que yo, su cuerpo era tan redondo que cubría la mitad de la calle. Su pecho era flácido y sus pechos masculinos se derramaban como los de una mujer mayor. En mi vida anterior, había visto muchos programas de televisión en los que exhibían a personas obesas como curiosidades, tan obesas que a menudo me preguntaba cómo una persona podía alcanzar semejante tamaño. Pero este tipo los dejaba en ridículo a todos. Parecía un globo gigante, con una cara tan regordeta que era difícil discernir sus rasgos distintivos. La grasa de sus cejas se había caído, cubriendo casi sus ojos y la esclerótica amarillenta. Este hombre estaba en la cima del templado corporal, podía sentirlo. Sin embargo, su aura dejaba en claro que pocos cultivadores del templado corporal podrían desafiarlo. El enorme cultivador se giró hacia mí y sonrió, revelando filas de dientes blancos y afilados más propios de un animal salvaje. Cuando escuché que las 4 grandes sectas habían pasado por aquí, solo podía esperar que tú estuvieras entre ellas, dijo el cultivador gordo mientras se acercaba y me levantaba con la misma facilidad con la que levanta un juguete. Me abrazó y agregó: no has cambiado en absoluto. Me reí y le devolví el abrazo. A pesar de estar apretada contra su amplia barriga, no era tan suave como esperaba. Parecía más como si estuviera abrazando una gigantesca bola de acero. Veo que has estado practicando tu técnica familiar, dije. ¿Cómo has estado, Yancho? Justo cuando parecía que iba a responder, frunció el ceño al notar que los demás nos miraban. Yancho me bajó y dijo: sígueme, podemos hablar en un lugar más privado. Lo seguí hacia un majestuoso castillo de estilo chino que se alzaba al borde de un puente. A medida que nos acercábamos, el olor penetrante se intensificaba y alcanzaba un nuevo nivel de asco, probablemente una combinación de nuestra proximidad al río rojo oscuro y la humedad de la zona. A pesar del hedor, la ventaja era la falta de gente. La zona estaba casi desierta, lo que ofrecía una soledad pacífica. Jansson no parecía inmutarse por el olor mientras elegía un lugar en el exuberante césped junto al río. Se sentó con naturalidad, aparentemente apreciando el tranquilo aislamiento a un tiro de piedra del ornamentado castillo. El suave susurro del río y el suave balanceo del césped proporcionaban un telón de fondo natural a nuestro apartado lugar de encuentro. ¿Cómo te trata la vida con Sonson?, preguntó. También como cabría esperar. De vez en cuando tiene sus cambios de humor, pero siempre que le apetece intenta ser mejor persona, respondí. ¿Y tú? ¿Cómo te trata la vida ahora que ya no estás en la secta del sol ardiente? Se quedó mirando el río en silencio antes de responder. De camino hacia aquí, pensé en fingir mi propia muerte, empezar una granja y vivir el resto de mi vida como un simple aldeano. Yancho siguió mirando el río mientras se ahogaba en su mente. Pero el pensamiento de lo que sucedería si me descubrieran me impidió hacer algo tan tonto. Sin embargo, no puedo decir que la vida haya sido mucho mejor aquí. No lo decía abiertamente, pero hasta un ciego podría darse cuenta de que no estaba contento. ¿Sabes? Después del torneo, cuando intentaste entrar en la secta interna, tenías ese brillo en los ojos. Siempre pensé que, con el tiempo, disfrutaría de todo esto. Solía decirme a mí mismo que solo en las sectas más grandes había una atmósfera en la que un discípulo podría matarte por una simple píldora de detección de ki. Sacudió la cabeza y suspiró, sus ojos amarillos y llorosos mirando fijamente al oscuro río de abajo. Pero parece que es lo mismo en todas partes. Encontrar un discípulo con integridad es como encontrar una aguja en un pajar. Entendí de dónde venía. Tampoco me gustaban las intrigas y traiciones en la cultivación. Sin embargo, estaba dispuesto a tolerarlas mientras pudiera seguir aprendiendo. En comparación con las maravillas de la cultivación, podía aceptar los pequeños inconvenientes. Mirando a mi viejo amigo, me pregunté qué decirle. Me vinieron a la mente muchas palabras de aliento o falsas promesas de que todo estaría bien. Pero este era un viaje que él tenía que recorrer solo. Las palabras eran solo aire caliente. La naturaleza de una persona está determinada por las acciones. Yancho necesitaba tomar sus propias decisiones en la vida. Demasiadas personas ya habían intentado decidir su camino por él. Era hora de que descubriera lo que él, y solo él, realmente quería. Las circunstancias habían tratado de endurecerlo, pero en el fondo era bondadoso. Demasiado bondadoso y no apto para un mundo como este.
A pesar de sus cambios físicos, no había cambiado mucho por dentro. El oscuro río carmesí continuó fluyendo y podría jurar que vi trozos de algo grotesco en el agua. No pensaba menos de mi amigo por no corromperse en aras de la cultivación o por no volverse frío y calculador en el mundo del que formaba parte. Era un hombre mucho más fuerte que yo, dispuesto a resistir la corrupción del mundo por el bien de sus valores. Por otro lado, yo estaba dispuesto a pasar por alto ciertas cosas. Tal vez las personas nacieron con su naturaleza y yo nunca tuve la oportunidad de mostrar esta faceta de mí en mi vida anterior. Pero a menudo las discusiones y reflexiones filosóficas me resultaban anodinas. Lo que más me interesaba eran el ki, las técnicas marciales y la cultivación. Sea lo que decidas hacer, te deseo lo mejor. Esta es tu vida y no es algo que otra persona pueda decidir por ti, le dije. Mis ojos permanecieron pegados al río rojo oscuro mientras intentaba avistar otro de esos trozos, pero no había ninguno. Yancho dejó escapar un suspiro que parecía haber estado reteniendo durante un rato. Luego sonrió y sus afiladas hileras de dientes brillaron a la luz de la luna. Incluso cuando estás equivocado, tienes razón, dijo. No tenía ni idea de qué quería decir con eso, pero parecía que el peso invisible que tenía sobre los hombros se había aliviado. A veces, un amigo era alguien con quien podías pasar horas hablando de tonterías. Otras veces, era alguien que te ayudaba a aliviar las cargas que llevabas encima. ¿Cómo se formó este río repugnante? Pregunté, desviando la conversación del tono sombrío. De las bestias monstruosas muertas que terminan en él, explicó Yanjo. Durante las olas de bestias, los pueblos, ciudades y sectas arrojan los cadáveres de las bestias monstruosas al río. Varios ríos se conectan con el que atraviesa la secta del río iluminado por la luna, por lo que terminamos lidiando con el peor olor y agua sucia durante la mayor parte del año. Ah. Así que esos eran los trozos grotescos que había visto en el agua. Eso es interesante. ¿Cómo consiguen agua potable? ¿Alguien se ha caído alguna vez al río? Pregunté. No tengo ni idea, se encogió de hombros Yanjo. Pero puedo contarte algo más interesante. Aunque la secta del río iluminado por la luna técnicamente tiene un líder de secta, la secta está dividida en dos. Un gran anciano, que es tan fuerte como el líder de secta, gobierna el otro lado del río. Eso fue intrigante. ¿Se pelean entre ellos? Pregunté. Todavía no, dijo Yancho con una sonrisa burlancia. Pero hay una rivalidad bastante grande. Incluso hay torneos en los que ambas mitades de la secta compiten entre sí. Fue un desarrollo extraño para una secta. No es de extrañar que nunca se rebelaran contra la secta del sol ardiente. Estaban demasiado ocupados luchando entre sí. Pasamos el resto de la noche hablando de nuestros problemas y de las cosas ridículas que sucedían a nuestro alrededor. Al final, la conversación derivó en chistes tontos. Por la mañana, la noche había pasado sin que ninguno de los dos pudiera dormir, pero a pesar de la falta de sueño, me sentí sorprendentemente rejuvenecido, más de lo que me había sentido en mucho tiempo. Después de despedirme de Yancho, me puse en camino una vez más. Nuestro próximo destino era Goldwatch City. Capítulo 183. 8 fantasmas mentales era una técnica de grado celestial, una de esas raras técnicas que operaban en un nivel etéreo con el que la mayoría de los cultivadores solo podían soñar. El inmortal probablemente usó esta técnica para dejar atrás al fantasma en la tumba. En sus niveles más altos, podía aplastar la mente de alguien con solo un toque e incluso convertir a las criaturas de mente más débil en esclavos. Aunque la técnica tenía aplicaciones de combate, no estaba diseñada únicamente para la batalla. Por lo que pude discernir, fue creada para construir ataques imposibles de defender. Y, sin embargo, estos eran solo destellos de lo que la técnica realmente podía hacer. Perdido en mis pensamientos, me dejé llevar durante horas de un viaje silencioso, mientras el espeso dosel del bosque ahogaba los rayos del sol y envolvía nuestro camino en el crepúsculo. Mi mente vagaba hasta que un repentino destello de luz me hizo volver a la realidad. Emergiendo del dosel de los árboles, los muros dorados de la ciudad Goldwatch brillaban a lo lejos, la luz del sol rebotaba en ellos y me apuñalaba los ojos. A medida que nos acercábamos a Ciudad Goldwatch, parecía como si nunca nos hubiéramos ido. Las mismas largas filas de personas serpenteaban hacia las puertas, más comerciantes que nunca pregonando sus productos justo fuera de las murallas. A pesar de nuestra breve ausencia, la ciudad se había vuelto más próspera. Ahora rebosaba de vida, incluso fuera de sus murallas.
Si no fuera por esos idiotas que tiran los dados y deciden todo, esta ciudad podría ser realmente decente, comentó Son Son. La última vez que intentó entrar no se había portado bien y tenía la sensación de que todavía estaba resentida por ello. Incluso Son Son, indiferente a la mayoría de las cosas, no podía negar el encanto de la ciudad. Mis primos permanecieron en silencio, con expresiones tan pétreas como siempre. Desde la última reprimenda de Son Son a Liu Qian, la línea entre nuestro líder y todos los demás estaba grabada en piedra. Cuando llegamos a las afueras, los ancianos del núcleo se saltaron la tirada de dados sobre si entraríamos en la ciudad en grupo y nos ordenaron que armáramos nuestras tiendas fuera de los campos de la ciudad. Pronto, un mar de lonas se formó a nuestro alrededor. Esta vez no hubo quejas. Nuestra estancia en la maloliente secta del río iluminado por la luna había humillado incluso a los quejosos más ruidosos. ¿Vas a probar suerte otra vez?, preguntó Son Son mientras sacaba su mecedora. Todavía no tenía idea de dónde había conseguido algo así. Apenas se balanceaba en el suelo irregular, pero ella parecía contenta de todos modos. Por supuesto, dije con una sonrisa. Te has portado demasiado bien últimamente. Alguien tiene que revolver el avispero. Ja, ja, ja. Son Son aplaudió lentamente y me miró con expresión inexpresiva. Es divertidísimo. Si es tan gracioso, ¿dónde está la risa?, dije mientras buscaba en mi anillo de almacenamiento cualquier cosa que pudiéramos estar perdiendo. Me río por dentro, dijo Son Son, con su rostro tan estoico como siempre. Tenía la sensación de que ella había descubierto mis intenciones. Tal vez no supiera por qué estaba tomando riesgos innecesarios para entrar en Goldwatch City. Aún así, podía oler el engaño a una milla de distancia y sabía que no era por ninguna de las razones que podría decir en voz alta. Por lo general, habría sido más sincero con ella. Pero incluso con los conjuntos silenciadores, no me atreví a decir en voz alta que había obtenido una técnica de grado celestial. Si alguien nos escuchara hablar de eso, intentaría cualquier método que pudiera para extraerme la técnica. Afortunadamente, Son Son confió en mí lo suficiente como para no armar un escándalo por esto. Me acerqué a la puerta de la ciudad de Goldwatch. Esta vez, no era la misma puerta y no me molesté en ocultar mi identidad como cultivador. Fue una pérdida de tiempo. Aquellos a quienes quería ocultárselo lo notarían de todos modos. Mientras caminaba hacia el frente de la fila, algunos de los civiles que esperaban me miraron con enojo. Un par de cultivadores de la secta Espada Titánica ya estaban probando suerte para entrar. Parecía que ni siquiera se habían molestado en montar sus tiendas antes de dirigirse hacia aquí. Yo tampoco había montado la mía, pero lidiar con Son Son me llevó mucho tiempo. ¿Qué excusa tenían? Esta vez, los dos cultivadores fracasaron. Uno sacó un 4 y el otro un 8. Se marcharon desanimados, pero no había nada que discutir. Era simplemente una cuestión de suerte. El probador de cultivadores de esta puerta era un hombre alto y flacucho, calvo y con una larga barba blanca. A pesar de su delgada figura, vestía una voluminosa armadura dorada y me entregó los dados. Hazlo rodar, dijo. Una cosa era segura. El otro chico había sido mucho más educado. Sin embargo, no estaba allí para juzgar a las personas por sus modales, así que agarré el dado y lo dejé escapar entre mis dedos. Rebotó un par de veces en el suelo antes de caer en el 10. Pasas, dijo, haciéndome señas para que pasara. Obedecí y pasé junto a los guardias con armadura plateada. No me habían mostrado el mismo respeto que antes cuando había obtenido un puntaje más alto, pero ya lo esperaba y no me importó. Ya sabía cómo funcionaba la ciudad y dónde encontrar lo que necesitaba. Después de atravesar las puertas, me quedé un rato más, observando desde la distancia cómo más discípulos de las grandes sectas probaban suerte. Ninguno aterrizó en el número más bajo, pero pocos obtuvieron un número lo suficientemente alto como para pasar. Aquellos que sí pasaron fueron cultivadores de reunión de Ki, e incluso ellos solo obtuvieron 10. Este patrón se prolongó hasta que pasó la cuarta persona, como si su suerte se hubiera vuelto neutra. Por lo que había dicho el fantasma inmortal, parecía que este efecto duraría bastante tiempo, incluso después de que salieran de la tumba. Si ese era el caso, ¿qué le había pasado a Wu Jin? Todavía creía que probablemente había sobrevivido por pura suerte. Pero si su suerte seguía siendo neutra incluso después de salir de la tumba, las cosas podrían ser muy peligrosas para él. Además, ¿por qué el fantasma no me había dado la técnica que utilizó para neutralizar la suerte de todos?
Dudaba que se convirtiera en inmortal con solo una o dos técnicas de grado celestial. Me encogí de hombros ante mi afán por aprender más técnicas y seguí adelante antes de que alguien me notara. Conocer la técnica de los 8 fantasmas mentales me hacía más difícil de detectar, como si fuera un fantasma. Pero no iba a tentar a la suerte, ya que esto era solo un efecto secundario de la técnica y nada comparado con el método de Sonsan para ocultarse. Caminé por las calles de mármol, con la mente a la deriva. Si bien estaba dispuesto a asumir algún peligro siempre que tuviera un mínimo control sobre la situación, comprendiera las circunstancias y supiera que las vidas de las personas que me importaban no estaban en riesgo, siempre había un factor desconocido. Por ejemplo, el anciano con armadura dorada podría haber tenido una técnica sensorial. A diferencia de mi última visita, cuando viajé a las zonas más ricas de la ciudad, esta vez me dirigí a la parte más sórdida. Goldwatch City no tenía barrios marginales, por lo que incluso las zonas más deterioradas eran mejores que la mayoría de los lugares. Sin embargo, esta vez, sentí un extraño hormigueo en la nuca, algo que no había sentido durante mi visita anterior. Seguí hasta que los caminos de mármol blanco dieron paso a sencillos senderos de piedra. Elegí la segunda posada que me llamó la atención y, al entrar, me recibió una camarera joven y regordeta. Hola, estimado cliente. ¿Qué podemos hacer por usted? ¿Está aquí para comer o para reservar una habitación? El lugar no estaba lleno, pero tampoco estaba demasiado vacío. Un puñado de clientes me miraron cuando entré, pero no mostraron mucho interés más allá de eso. Una habitación, por ahora respondí. Buena elección, estimado cliente. Permítame mostrarle una habitación. Solo cuesta 3 monedas de plata la noche, dijo. Era un poco caro en comparación con las ganancias de una persona promedio, pero probablemente era allí donde los comerciantes se alojaban después de concluir sus negocios. La chica regordeta me llevó a mi habitación en el segundo piso. Conversó sobre varias cosas que había escuchado en el camino, pero yo pensaba en otra cosa. Escaneé cada rincón y grieta con mis ojos, revisé cada esquina y cada tabla suelta del piso, y extendí mis sentidos ki para detectar cualquier matriz alrededor del lugar. Todo parecía normal, nadie escuchaba. Sin embargo, había una voz molesta en el fondo de mi mente que me decía que algo faltaba, algo no cuadraba. Ven a llamarme si necesitas algo, dijo la chica regordeta, entrelazando nerviosamente los dedos mientras apretaba más la falda, evitando mi mirada. Reunió el coraje para mirarme, pero entonces se puso roja y salió corriendo. Que tengas una buena estadía. ¿Eh? ¿Alguien se sintió atraído por mí solo por mi apariencia? ¿O tal vez confundió mi silencio con una actitud misteriosa? Incluso en circunstancias normales, no me habría interesado el romance. Esta vez, menos aún, porque tenía otras cosas en la cabeza. La habitación tenía un diseño bastante simple, con una cama sencilla con sábanas blancas en la esquina, un escritorio de madera donde podían cenar 2 personas y una barra de incienso ardiendo en la esquina, llenando la habitación con un aroma a menta. Después de confirmar que estaba solo por última vez, cerré los ojos y me concentré en mi respiración. Poco a poco, la técnica grabada en mi mente fue cobrando protagonismo. De repente, cada concepto complejo que había estado estudiando, como una matriz, parecía más simple que dibujar una figura de palitos. Pero no dejé que esta sensación me distrajera. Sabía que era solo una ilusión, como la falsa sensación de invencibilidad que alguien podría sentir después de golpear un trace. No tenía suficiente ki para usar esta técnica una segunda vez, así que no podía permitirme cometer un error. Una chispa repentina me recorrió desde la nuca hasta el resto del cuerpo. Al instante, tomé plena conciencia de todo lo que había dentro de mí, desde las puntas de los dedos de los pies hasta el último pelo de mi cabeza. Nunca me había sentido tan en sintonía con mi cuerpo. 8 fantasmas mentales. Intenté activar la técnica Skillade por primera vez en mi vida. Si bien tenía algunos conocimientos básicos de la técnica, era necesario dominarla. Los 4 fantasmas inmortales usaban esta técnica para controlar a las bestias monstruosas atrapando su conciencia dentro de sus propias mentes. Si pudiera dominar esta técnica hasta su nivel más alto, incluso las bestias del nivel del alma naciente podrían caer fácilmente presas de ella, siempre que se cumplieran ciertas condiciones. ¡Qué técnica más loca! A pesar del abrumador poder que el inmortal había ejercido con esta técnica, incluso había logrado dejar atrás un fantasma que duró miles de años gracias a ella. Sin embargo, las técnicas de grado celestial podían adaptarse al usuario.
Estaba interesado en algo más que simplemente controlar bestias. Quería mucho más. Una luz translúcida se extendió formando una gran pantalla amarilla que parecía una computadora holográfica dorada, algo que solo yo podía ver. Esto me ayudó a interpretar lo que estaba operando. Había detalles sobre mi salud, estadísticas y otros datos en una pantalla. Era como un videojuego, con niveles de dominio de habilidades incluidos. Un sinfín de información fluía a mi mente sobre los diversos aspectos que se mostraban. Aunque tenía buena memoria, había ciertas cosas que había olvidado. Pero ahora estaba recordando todo tan fácilmente. Estaba interpretando inconscientemente las cosas como un videojuego porque la versión detallada sería demasiado para mi cerebro. Comenzó a formarse un teclado amarillo, pero me dio un dolor de cabeza terrible cuando estaba a mitad de camino y se extendieron grietas por todo el holograma. Mierda, maldije, agarrándome la cara mientras sentía una cálida humedad envolver mi mano. Miré hacia abajo y vi mi mano cubierta de sangre. La misma sensación cálida se extendía desde mi nariz hasta mi barbilla y goteaba sobre el suelo. Ah, estaba sangrando. Saqué una toalla de miero de almacenamiento, me limpié la sangre de la cara y una sonrisa rebelde se dibujó en mis labios. Estaba lista para volver a empezar, pero, lamentablemente, mi cuerpo no podía seguir el ritmo de mi curiosidad. El agotamiento se apoderó de mí y nunca me había sentido tan somnolienta. La oscuridad se coló en los rincones de mi visión y me apresuré a ir a la cama antes de poder desplomarme y caer de cara al suelo. La cama era excepcionalmente suave, una nube de comodidad que podría haber atraído a cualquier mente cansada hacia el abrazo del sueño. Sin embargo, mi mente estaba en otra parte, apenas registrando la suavidad debajo de mí. Mis pensamientos se sintieron atraídos irresistiblemente hacia la técnica. Si tan solo hubiera podido usarla de nuevo hoy. Capítulo 184. La luz de la mañana me golpeó la cara y el primer pensamiento que me atravesó la mente fue simple. Necesitaba un catalizador. Algo para almacenar los datos de procesamiento cuando la técnica Esquibrade estuviera en juego. ¿Usar un cerebro humano? No era una opción, no con este nivel de información. Me levanté de la cama, respiré profundamente y sentí un fuerte olor a sangre. Mis dedos encontraron los restos costrosos debajo de mi nariz. Sangre seca. ¿Había estado sangrando mientras dormía? No tuve tiempo de pensar. De repente, el mundo se transformó en un caleidoscopio de colores. La oscuridad me atacó la vista. Lo siguiente que supe fue que estaba agarrada a la cama, con el estómago revuelto y las náuseas aumentando como un maremoto. ¿Qué demonios? Esta técnica era letal si se usaba de forma tan imprudente. Era poderosa, demasiado poderosa para alguien que estaba en la etapa de recolección de ki. Pero ser el único que la conocía la convertía tanto en un arma como en una maldición. Eso es un montón de tonterías, murmuré, con una sonrisa apareciendo en mi cara a pesar de todo. En una semana o dos, el daño cerebral que me había hecho debería sanar, siempre y cuando mi alma permaneciera intacta. Los recuerdos y el alma estaban relacionados de una manera no lineal. Aún así, un empujón más y podría terminar como un vegetal. No quería probar si mi técnica Esquibrade podía alterar mi alma. Pero ya basta de quejarse. Volvamos a la técnica. Saqué un balde de agua de mi anillo de almacenamiento y me salpiqué la cara. Esta posada no era lo suficientemente elegante como para tener un baño privado. Pero eso era lo que menos me preocupaba. Necesitaba un catalizador, algo que no fuera físico, algo que no se convirtiera en una vulnerabilidad. Algo físico no funcionaría de ninguna manera, y lo primero que me vino a la mente fue aprender de alguna manera a usar mi alma como catalizador. Claramente, las almas podían transportar información. Pero eso me llevó al mismo viejo problema de no querer meterme con mi alma. No quería terminar como un tipo como Voldemort. Las matrices podían almacenar información dirigiendo el ki, claro. Pero, una vez más, el problema era que no tenía la suficiente habilidad con las matrices para crear algo autónomo que almacenara la información de una técnica de grado celestial. En mi mano se formó un cubo verdoso cuando activé la técnica de la armadura de jade danzante. En el cubo comenzaron a formarse inscripciones microscópicas. La inútil atención al detalle que había desarrollado mientras creaba a los soldados de jade, elaborando meticulosamente sus rasgos faciales y armaduras, finalmente estaba dando sus frutos. Pero justo cuando la emoción se apoderó de mí, la realidad me golpeó. Yo no era un conjurador de matrices de alto nivel.
El cubo translúcido que tenía en la mano empezó a calentarse, a girar y a expandirse como un globo a punto de explotar. La explosión fue repentina y violenta, y los fragmentos de mi técnica de armadura de jade danzante se esparcieron en todas direcciones como si fueran vidrios rotos. Reaccioné instintivamente. Mi entrenamiento se activó como un reflejo, no como un pensamiento. En un instante, me envolví en una barrera de color verde jade. Esta capa protectora se adhirió justo por encima de mi piel, brillando con la energía residual de mi técnica alterada. Como cultivador de recolección de ki, mis tiempos de reacción eran más agudos que los de la mayoría, perfeccionados a través de incontables horas de combate con Son Son. Sin embargo, incluso con mis reflejos mejorados, la proximidad de la explosión me dejó con poco margen de maniobra. Sin embargo, la habitación no tenía ninguna posibilidad. La cama estaba llena de agujeros, el techo estaba lleno de cicatrices como si lo hubiera arañado una bestia y el escritorio tenía una herida irregular, como si hubieran pasado un cuchillo sin filo por su superficie. Inscripciones insertadas en un objeto. Eso es territorio de un conjurador de matrices de nivel 4, murmuré para mí mismo, medio asombrado, medio frustrado. Si bien mi cultivo había progresado a paso de tortuga debido a mis talentos limitados, la conjuración de matrices era una historia diferente. Probablemente podría alcanzar el nivel 4 el próximo año. Gracias a los recursos y la biblioteca del clan Song, estaba avanzando más y más rápido que la mayoría como conjuradores de matrices, un privilegio que pocos compartían. Sin mencionar las cosas nuevas que obtuve del inmortal. Estaba tan cerca que casi podía saborear el éxito. El canto de los pájaros en el exterior intentó tranquilizarme, pero la necesidad de volver a utilizar la técnica esquirrade me carcomía como el ansia de un adicto. Pero este no era el lugar para desmayarse como una damisela en apuros. El uso de la técnica de los 8 fantasmas mentales, incluso en una fracción de su potencial, había abierto mi mente, permitiéndome vislumbrar algo más grande. Una perspectiva más amplia. Esa perspectiva más amplia puso de relieve algo más. Me habían seguido ayer. Era similar al movimiento de pies que Son Xia utilizó cuando intentó asesinar a Son Son. Una técnica de movimiento que permitía al usuario desaparecer de la mente de la víctima tan pronto como ésta se perdía de vista. Por lo que recordaba, la técnica carecía de velocidad, pero lo compensaba con su extraña habilidad. Me apoyé en la pared y miré por la ventana. En un callejón había un hombre con armadura de bronce y rostro demacrado que parecía no haber dormido en días. A pesar de su aspecto nada alegre, que no encajaba con la próspera ciudad Goldwatch, ayer no me pareció extraño cuando me siguió. Y no me había fijado en él. Nota para mí. El daño cerebral funcionó bien contra técnicas similares a la hipnosis. Lo más probable es que el uso de una técnica de grado celestial, incluso en una forma limitada, hubiera atravesado cualquier velo que rodeara mi mente. Si fuera un apostador, diría que estos tipos estaban usando alguna técnica junto con un conjunto de hechizos lanzados sobre toda la ciudad. Dado que funcionó tan bien, probablemente se debió a que había una regla en el conjunto de hechizos que decía que no se usaría para asesinar, sino solo para vigilar. Me habría cabreado más si no hubiera visto algo tan asombroso. Una técnica y una formación trabajando en conjunto. Técnicamente, mi formación de 1000 soldados de Jade podría parecer similar, pero fue más como si hubiera ajustado una formación de titiriteros para que funcionara para mis soldados de Jade, que la propia formación creó. Fue más como imbuir mi técnica en la barrera en lugar de usarla en conjunto. Qué pena, suspiré, alejándome de la ventana y vistiéndome con una nueva bata azul, reemplazándola ensangrentada. Fue una pena no poder conversar con la mente detrás de esta ingeniosa idea. Una matriz diseñada para complementar una técnica. ¿Cómo lograron lanzar semejante hazaña sobre una ciudad entera? Cuanto más aprendía sobre Goldwatch City, más me parecía que su éxito no era solo una cuestión de suerte. Ahora bien, la pregunta era, ¿cómo debería manejar esto? ¿Actuar como si no me hubiera dado cuenta sería? Después de asegurarme de que todo estaba en su lugar y de que no había nada extraño, salí de mi habitación y me dirigí hacia la recepción del hotel que se encontraba más abajo. El aire de abajo estaba impregnado de un fuerte olor a alcohol e incienso. La chica regordeta que me había mostrado mi habitación ayer estaba hoy atendiendo la recepción y su rostro se iluminó en cuanto me vio. Le devolví la sonrisa. No había necesidad de ser grosero. Me recordó a un amigo de mi vida anterior. Era directo y siempre decía que le gustaba una chica que no se sintiera como un esqueleto cuando la abrazaban.
Una chica alta y ligeramente regordeta era la mujer de sus sueños. Nunca entendí cómo la gente podía tener gustos tan específicos. Pero no podía permitirme perderme en los recuerdos. Me acerqué a la recepcionista y noté un nuevo perfume: lavanda. El aroma era muy fuerte, probablemente aplicado en exceso para que se notara sobre el olor penetrante del alcohol barato. Pero para la nariz sensible de un cultivador, era casi demasiado. Aquí está tu pago, dije, entregándole una moneda de oro mientras posicionaba sutilmente mi palma de modo que solo ella pudiera verla, por si los clientes se volvían codiciosos. Quédate con el cambio. Se congeló por un momento, luego rápidamente guardó la moneda detrás del mostrador, fuera de la vista. Gracias, honorable cliente. Gracias a usted también, respondí, saliendo de la posada sin decir otra palabra. Tenía algunas monedas de plata, pero no quería usarlas en una posada que nunca volvería a ver. Era mejor guardarlas para una tienda en la que tenía que permanecer encubierto. Tan pronto como salí, el hombre con armadura de bronce volvió su mirada hacia mí, mirándome como un halcón. Actué como si no lo hubiera notado y caminé por las calles de Goldwatch City. Fue entonces cuando noté algo extraño. No era el único al que seguían esas figuras con armadura de bronce. Algunos comerciantes que habían venido de fuera a vender sus productos eran seguidos por niños sin hogar. A diferencia de mi disciplinada sombra, estos niños andrajosos parecían aburrirse fácilmente y pasaban el tiempo correteando o incluso hablando entre ellos. Nadie parecía notarlos. Era como un mundo oculto a plena vista que nadie podía ver. Uno de los niños extendió la mano para agarrar una manzana del puesto de un comerciante, pero otro niño le dio un manotazo y le apartó la mano antes de que pudiera tocar la piel roja de la manzana. Robar mientras se utiliza nuestra técnica va contra las reglas. ¿Cuántas veces tengo que advertirte?, advirtió el joven que había golpeado la mano del otro chico. Si suficientes personas se dan cuenta de nuestra presencia, nuestra técnica ya no funcionará. No te preocupes, nadie puede vernos, dijo el niño sin dejar de mirar la manzana. Dudo que un comerciante no se dé cuenta de que falta su mercancía, advirtió el vendedor. Ya sea en un mundo de cultivación o no, los niños eran iguales en todas partes, solo que un poco despreocupados, especialmente entre amigos. Y sería doblemente cierto si esos niños pudieran moverse virtualmente de manera invisible. Abandoné el lugar y me dirigí hacia los distritos comerciales más caros. Allí no era raro ver a un cultivador. Como había sospechado, unos hombres con armadura de bronce los seguían. En lugar de quedarme allí, me dirigí hacia una zona más apartada de la ciudad. Esta zona estaba llena de restaurantes caros, posadas y edificios privados, lo que significaba que había menos gente en las calles. Caminé alrededor, esperando a que no hubiera nadie, luego me di vuelta y me encontré con la mirada del hombre de la armadura de bronce. Me miró directamente, sus ojos clavados en los míos. No hubo reacción por un momento. Miró hacia atrás y a su alrededor, inseguro. Pero entonces me miró y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. Sonreí y me acerqué. Por un segundo, también estuve tentada de ocultar mi presencia, de despistarlo. Pero era mejor no dejar que mi ego se involucrara en estos asuntos. Algunas cartas es mejor guardarlas en secreto. Hola, amigo, dije. Cuando se trataba de situaciones como esta, el hombre de abajo a menudo necesitaba un poco de intimidación. Yo no tenía mucha experiencia en esto, así que pensé, ¿qué haría Sonson en un momento como este? Bueno, probablemente haría algo loco, como matar o mutilar al tipo, pero yo no podía llegar tan lejos. Esa armadura de bronce que tienes ahí es preciosa. Creo que quedaría bien con el rojo. Una bonita capa carmesí podría hacerte destacar, dije con un atisbo de sonrisa amistosa. Ahora, ¿por qué no me cuentas qué está pasando aquí? Capítulo 185. Después de decirle eso, el hombre de armadura de bronce me miró con el ceño fruncido. Pero después de probar varias expresiones, finalmente se decidió por una máscara indiferente y sin expresión. ¿Cómo te diste cuenta de mi presencia?, preguntó el guardia con armadura de bronce. A mí me pareció más extraño que la gente no se diera cuenta de que andabais corriendo por ahí, respondí. No había necesidad de mentir, pero era mejor que un oponente potencial no tuviera idea ni siquiera de las cosas más simples sobre mí. Los músculos del tipo con armadura se contrajeron bajo su armadura, sus extremidades movieron y sus dedos movieron sutilmente. No era malo para ocultar sus emociones, pero yo había tratado con mejores actores. Ese comentario sobre la capa roja claramente lo había desconcertado.
Los músculos de sus muslos se contrajeron como si se estuviera preparando para correr, pero antes de que pudiera intentar cualquier técnica de movimiento, entrelacé mis dedos para formar un extraño sello de manos, erigiendo instantáneamente una barrera azulada a nuestro alrededor con solo un pensamiento. El hombre con armadura de bronce apretó su mano en un puño. La única parte de su cuerpo, aparte de su cabeza, que era visible más allá de la armadura de bronce. Observó la barrera con cautela y preguntó: ¿Eres un forastero? ¿Un forastero? Sentí que no lo decía en el sentido que muchos podrían interpretar. Sabía que yo venía de fuera de la ciudad, por eso me había estado siguiendo como a un patito. No exactamente, me encogí de hombros, dejando mi respuesta vaga. El guardia suspiró. Solo aquellos de la línea de sangre de los inmortales dorados pueden ver naturalmente a quienes han hecho un trato con la luna. ¿Un trato con la luna? Pregunté. No puedo hablar de eso, dijo el guardia con una mueca. Pero sí puedo decirte que no se sabía que el inmortal que construyó esta ciudad tuviera hijos fuera de ella. No es que le importaran esas cosas. Un inmortal es como un dios que hace lo que le viene en gana. De vez en cuando, algunos deambulan por la ciudad sin saber quiénes son sus descendientes y se sienten extraños por cómo todos actúan como si no nos notaran. El guardia de bronce y las pequeñas ratas. Mientras hablaba, se le acumulaban gotas de sudor en la frente, que miré como si estuviera mirando directamente a su mente. Me contó una historia bonita, pero demasiado conveniente para mi gusto, como si me estuviera dando una excusa para seguirle el juego. Ambos sabíamos a qué estábamos jugando. No había razón para hacer payasadas. Si yo estuviera en su lugar, tal vez se me hubiera ocurrido una historia para que el otro también se sintiera cómodo. Estás sudando, dije. ¿Te sientes nervioso por alguna razón? El hombre abrió la boca para responder, el pánico se reflejó en su rostro, pero rápidamente la cerró, se lamió sus gruesos labios y pareció reflexionar sobre algo. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Parecía que no iba a responder y no tenía sentido perder más tiempo en eso si ese era el caso. Traté de disimularlo con naturalidad, pero también tenía un límite de tiempo. Kim Niu respondió. Kim Niu, murmuré su nombre, mirándolo de arriba abajo antes de mirarlo a la cara. Esto era para darle la ilusión de que estaba tratando de memorizar su rostro, pero ya lo había hecho. ¿Qué está pasando realmente aquí? ¿Qué pasa con las formaciones, la gente siguiendo a cada recién llegado y todo eso? Para mí, parece que la ciudad está escondiendo algo grande. ¿Qué ciudad no esconde algo importante? El guardia se rió nerviosamente. Pero cuando se dio cuenta de que no me reía, su expresión se endureció y me lanzó una mirada penetrante. Pensé que podría atacarme por un momento, pero luego continuó. Hay ciertas reglas en esta ciudad, no escritas y a menudo tácitas. No son algo que un cultivador de recolección de ki pueda manejar. Ni siquiera yo sé qué tan profundo es el agujero en el que estás tratando de investigar, pero una cosa es segura. Es muy profundo. Estás investigando cosas que realmente no deberías estar investigando. En cierto modo, tenía razón, pero yo ya había aprendido bastante sobre los inmortales a través del fantasma. Sabía que no lo sabían todo, especialmente cuando se habían aislado del mundo exterior. Esta ciudad era algo que había construido el inmortal dorado, pero al estudiar su historia, tuve la sensación de que no había estado muy involucrado en su administración durante los últimos miles de años. Casi como si no le importara o se hubiera aburrido de ella. ¿Qué otra cosa podría ser si el tipo no apareciera ni siquiera cuando Goldwatch City estaba al borde de la destrucción? Y como dijo el guardia, yo solo era un cultivador de recolección de ki. Era difícil notarme siempre que no me esforzara demasiado. Irónicamente, investigar este tipo de cosas sería más difícil si fuera un cultivador de establecimiento de fundación o más fuerte. Es cierto, combine. Pero si esto me explota en la cara, tengo un pequeño truco bajo la manga. Eso era técnicamente una mentira. Mi supuesto truco era solo Song, y ella no podría hacer mucho si yo muriera. Pero fue lo suficientemente inteligente como para no tomar represalias, y sin importar cuánto tiempo pasara, Song era lo suficientemente vengativa como para ser una espina en el costado de Goldwatch City. Por supuesto, siempre evitaría que las cosas llegaran tan lejos y dimitiría antes de que llegara ese momento. Comprendí la mentalidad del hombrecillo. Este podría ser un mundo de cultivadores con tradiciones más antiguas y todo eso. Aún así, la historia a menudo daba la ilusión de ser más honorable en el pasado. La mayoría de las veces, las mismas personas de entonces siguen siendo las mismas hoy.
Era incluso más literal en este mundo debido a que la gente vivía tanto tiempo. El hombrecillo a menudo actuaba de forma estúpida y leal para sobrevivir, como un tipo que trabaja en una oficina y se porta bien con sus jefes a pesar del pésimo salario que le daban. A menos que a este guardia le gustara andar a escondidas, viendo a la gente comer, dormir y cagar, le habían tocado malas cartas. Las probabilidades de que tuviera una lealtad fuerte hacia la gente que lo había puesto en esa posición eran extremadamente bajas. Su lealtad solo se extendía hasta el punto de que temiera a sus superiores. Pero si le demostraba que esos superiores no lo sabían todo, entonces era hora de jugar. Si era leal a una organización que lo había estafado, entonces era un tonto. Y ningún plan podría sobrevivir al contacto con la estupidez. Agité la mano, un gesto sencillo que hizo que apareciera un saco lleno hasta el borde con piedras espirituales de mi anillo de almacenamiento. Había un poco más de 500 piedras espirituales en el saco. Por supuesto, no soy tan cruel como para hacer un trato, amenazarte y dejarte sin nada. Si alguien me hiciera todo eso, al menos querría que me compensaran, dije. Kim Niu se puso tenso, parecía estar en guardia e instintivamente flexionó su ki. Pero fue inútil cuando me acerqué a él, cada paso resonando en el camino silencioso y pedregoso, y coloqué el saco de piedras espirituales en su mano. Cuando su mano tocó el saco de piedras espirituales, Kim Niu pareció perderse en sus pensamientos. ¿Ves todas esas casas bonitas que hay por aquí? Con ese saco en la mano, eres el más rico de todos, dije. Por supuesto, a menos que en una de ellas viviera un cultivador particularmente adinerado. Pero añadir eso arruinaría el impulso del discurso. Es mejor que todos salgamos de esto felices, le dije. Etiquetar a alguien como traidor, desleal o conspirador era fácil. Pero desde la perspectiva de Kim Niu, era un guardia que había tenido una mala mano, probablemente había conseguido ese puesto debido a una tirada de dados baja, algo arbitrario que inevitablemente le parecería injusto. Ahora, alguien le estaba ofreciendo beneficios solo por decir algunas cosas. También existía la amenaza implícita de que no saldría vivo de allí si se negaba. No tenía el valor para asesinar a un tipo cualquiera, pero él no tenía por qué saberlo. Si se negaba, me iría de la ciudad antes de que pudiera informar a sus jefes. Una vez fuera, Goldwatch City no tenía autoridad para ordenar a la secta del Sol Ardiente que me entregara. Y si lo intentaban, bueno, ya había estado pensando en hacer un viaje y explorar el mundo de todos modos. Con el momento de la calamidad celestial del inmortal Sol Ardiente acercándose, las cosas estaban destinadas a calentarse en la secta. El hombre dejó de mirar las piedras espirituales y ató el saco a su cinturón con una túnica. Solo para asegurarme de que nadie note tu nueva riqueza, dije, agitando la mano como si estuviera a punto de realizar un truco mental Jedi, pero en lugar de eso creé una barrera en miniatura alrededor del saco. Esto durará unos 2 o 3 días, así que asegúrate de encontrar un lugar donde esconder este capital. Una vez realizado el soborno, llegó el momento de hacer algunas preguntas. De todos modos, ¿qué sabes? No sé tanto como podrías pensar, admitió el guardia, luciendo más tranquilo ahora que el soborno sugería que probablemente no iba a matarlo para cubrir mis huellas. Yo también solía ser uno de esos niños mendigos. Ahí es donde terminan los niños que salen con un puesto bajo al nacer. Si no tuviera una apariencia de talento de cultivación, no me habría convertido en uno de los guardias de bronce. Pero no importa cuál sea mi talento, las posibilidades de que llegue más alto son escasas debido a mi puesto inicial al nacer. ¿Qué pasa con los niños cuando crecen? Pregunté, arrepintiéndome de la pregunta tan pronto como las palabras salieron de mi boca. No era como si pudiera hacer algo por ellos. A juzgar por cómo trataban los guardias a las personas que se ponían un arma cuando intentaban entrar en la ciudad, solo podía imaginar lo que les pasaba a los niños. No necesitaba saber algo que no podía cambiar, especialmente si eso solo me llevaría a noches de insomnio. Gestionan bares baratos o, si tienen suerte, pueden acabar gestionando un bar en un túnel subterráneo, dijo. ¿Bares baratos? Son lugares que usan los chicos con aspecto de mendigo para desplazarse. También sirven bebidas baratas, por eso la gente los llama bares baratos, explicó. Aunque técnicamente existen, un extraño ni siquiera podrá verlos, incluso si mira fijamente a la entrada. La estructura de esta ciudad era fascinante. Claramente, el inmortal que la construyó tenía una visión de lo que quería que fuera y, hasta el momento, parecía que lo había logrado. Pero no tuve tiempo de discutir esto con el guardia con armadura de bronce.
Alguien podría notarlo si lo mantenía en un lugar durante demasiado tiempo o si la gente me veía hablando con nadie. Además, dudaba que un guardia supiera cómo funcionaban las operaciones de alto nivel. En lugar de eso, fui directo al grano y pregunté, ¿cuándo fue la última vez que Goldwatch City sufrió una gran tragedia, un ataque o una ruptura de su paz? Por un segundo, el guardia pareció confundido por mi pregunta, pero enseguida recordó que le había pagado para que respondiera, no para que cuestionara mis preguntas. Hace unos 13 años, cuando era un niño, respondió el guardia. Me llamó la atención porque en Goldwatch City normalmente nunca pasan cosas malas. Mierda. ¿El inmortal que construyó esta ciudad todavía estaba vivo? Antes de aprender sobre las calamidades celestiales, parecía que todos los inmortales estaban muertos o habían ascendido a un reino superior. Pero ahora, parecía que todos seguían vivos. Esto complicó mucho las cosas. ¿Qué pasó? Pregunté, intentando mantener la calma a pesar de la agitación interna. Ese día, una nube oscura voló sobre la ciudad, de la que llovieron rayos dorados. Algunos dicen que vieron una serpiente de 2 cabezas hecha de rayos que descendió e intentó destruir la ciudad, se encogió de hombros el guardia. Pero los viejos siempre inventan cosas. Recordé lo que había leído en la biblioteca sobre la historia de esta ciudad. Este incidente no se mencionaba en los libros de historia. ¿Cuántas otras cosas habían omitido o fechado erróneamente los libros? Un acontecimiento sobresalió en el libro de historia. Algo que ocurrió hace más de un siglo provocó la formación del lago cerca de la ciudad. Esto indicaba que el inmortal dorado todavía estaba vivo. Ahora bien, la pregunta era si debía seguir husmeando después de enterarme de eso. Claramente, la presencia de un inmortal en la ciudad había truncado todos mis planes. Pero ¿cuán cortos iban a ser esos planes? Me sentí como un niño que intentaba ver hasta dónde podía llegar. Fin del capítulo 185.